Carolina Recalde, gerente general de Perfiles de Opinión, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Stephanie, por la invitación y buenos días con todos. Buenos días. Ustedes han hecho una encuesta con escenarios electorales, con datos recogidos en noviembre, diciembre del 2015, parte de enero de este año. ¿Bajo qué mecanismos y a cuántas personas le consultaron? Bueno, esto fue levantado en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Es una muestra de 933 encuestas y esto dentro de un intervalo de confianza del 95% nos permite tener un margen de error de +/- 3. Es una encuesta que se levanta entre población de 18 a 60 años a nivel de hogares. Y en este momento las mediciones que hemos hecho son las de intención de voto, pero también las que hacemos permanentemente, aquellas de calificación a la gestión a las distintas autoridades, confianza institucional, etcétera. De los datos que hicieron hasta el 10 de enero, ¿cómo están las intenciones de voto para las elecciones presidenciales, según los resultados de Quito, Guayaquil y Cuenca que menciona? Sí, hemos hecho algunas combinaciones tomando en cuenta que en este momento es todavía incierto quiénes serán los candidatos, pero hacemos algunas combinaciones. Una primera en la que hemos puesto como candidato de Alianza País al candidato Jorge Glass, midiéndose con Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Dalo Bucaram y Ramiro González. En este escenario, en primer lugar aparece Jorge Glass con el 29%, luego hay un 25% que dice que por ninguno de los candidatos propuestos, 24% por Jaime Nebot, 16% por Guillermo Lasso, 3% por Dalo Bucaram, por debajo del 3% Ramiro González y el resto del porcentaje son aquellos que no saben y no responden. Relevante de esto mencionar que la intención de voto de Jorge Glass es comparativamente menor en la ciudad de Guayaquil. En cambio, la de Nebot, como era de esperarse, es mayor en la ciudad de Guayaquil también. Y en el caso de Guillermo Lasso, podemos decir que en estas tres ciudades tiene una intención de voto similar. Si hacemos otro escenario, aquel en el que colocamos a Lenín Moreno como el candidato de Alianza País... Ya vamos a revisar sí. Eso, pero antes de ello, entonces, con Jorge Glass como candidato, según sus datos, pues estaría por encima de otros candidatos como Guillermo Lasso o si fuera Jaime Nebot. Allí hicieron ustedes una encuesta, una considerando a Jaime Nebot y otra sin Jaime Nebot. Y luego la misma pregunta, que si las elecciones a presidente fueran hoy y se presentan los siguientes candidatos, ¿por quién votaría? Cuando aparece Nebot, según sus datos, estaría por delante de Guillermo Lasso, aunque en Quito tendría más votos Guillermo Lasso, lo estamos viendo ahí en pantalla. En este caso, siendo diferentes los resultados también por ciudades, ¿no sería más representativo tener el resultado del país, varias ciudades? Digo porque sería solo el comportamiento de tres con candidatos que pueden tener pesos distintos según en costa o en sierra. Por supuesto, de acá hay que hacer el énfasis de que la validez es para estas ciudades, no es una medición a nivel nacional y por supuesto conforme se acerque ya las elecciones necesarias, hacer mediciones a nivel nacional y además hacer las distinciones urbano-rural. Pero lo que usted señala es interesante, Stephanie, porque nos deja ver por lo menos dos cosas. En el escenario, cuando colocamos a Jorge Glass como candidato, aparece sí en primer lugar, pero la distancia con la que aparece el siguiente candidato, que es Jaime Nebot, es menor que cuando hacemos el ensayo con Lenín Moreno. Otro elemento importante, cuando está Jaime Nebot, la votación de Guillermo Lasso aparece menor. Cuando ponemos en los ensayos, en cambio, a Mauricio Rodas y sacamos a Jaime Nebot, las posibilidades, las de intención de voto de Guillermo Lasso son mayores. Esto para explicar un elemento que en este momento está dándonos un margen de incertidumbre grande, porque los dos candidatos, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, de alguna forma estarían canibalizando su voto cuando están apareciendo en la misma papeleta. La incertidumbre es si el Frente de Unidad declina esta candidatura, que además hasta este momento ya ha dicho varias veces Jaime Nebot que no presentará, lo deja a Guillermo Lasso como candidato más fuerte en este momento del campo de la oposición hacia la derecha y esto podría de alguna forma potenciar esta candidatura como la más representativa de este frente. Según sus datos hay un alto porcentaje, lo vemos ahí, que todavía dice que no votará por ninguno o puede ser que no se decide todavía, lo cual
significa que la definición de esos votos de indeciso, y en eso coinciden ambas encuestadoras, un alto porcentaje todavía no quiere votar por algunas de las opciones que hoy se presentan o no está seguro. Eso podría incidir en el candidato ganador. Bueno, sí, siempre cuando estamos en un momento tan anticipado como este, el elemento de indecisión es todavía muy grande. La gente no está pensando en escenarios electorales como sí quienes estamos analizando la opinión pública. Aunque esta pregunta no es precisamente sobre si tiene decidido o no, tenemos pistas de que este porcentaje que nos dice ninguno, aquel que dice que no sabe y que no responde, es aquel que no logra todavía mostrar una afinidad por ninguno de estos candidatos. Pero también es interesante decir que este porcentaje que menciona ninguno se modifica de acuerdo a quién pongamos en la papeleta como candidato, por ejemplo, de Alianza País. Es menor el porcentaje que dice por ninguno cuando quien está en la papeleta es el Lenin Moreno. Entonces, esta variable sí es un indicativo importante de que hay un vacío que se cubre o no, de acuerdo a quién pongamos en la papeleta y en los distintos escenarios. Perfiles de opinión, y esto es interesante, en la encuesta que hicieron antes, en cambio, noviembre, diciembre, ya no hasta enero, no pusieron a Jorge Glass, ponen en cambio a Lenin Moreno. Allí vemos que en Quito, en Guayaquil, estaría por delante del resto de candidatos, de todos. Sí, a nivel de las dos ciudades, Lenin Moreno tiene una diferencia importante frente al resto de candidatos, y acá es lo que había mencionado hace un momento. En cambio, el porcentaje que dice por ninguno se reduce, ya no es del 28, es del 15%. Sin embargo, y esto también vale la pena mencionar, miremos esta constante. Jaime Nebot se mantiene en segundo lugar, igual que cuando hacíamos el análisis de intención de voto con Jorge Glass, por encima de Guillermo Lasso. Por eso insisto en esta posibilidad de canibalización de voto entre estos dos candidatos, si se presentan o no. Porque en cambio, cuando ya no está Jaime Nebot y medimos a Lenin Moreno con Mauricio Rodas y Guillermo Lasso, entonces la posibilidad de Guillermo Lasso, la posición, la intención de voto es mayor. Pero sí, lo que es relevante en este momento es que la intención de voto de Lenin Moreno es notablemente mayor en las ciudades de Quito y Guayaquil, a distancia de las otras posibilidades que hemos medido en este momento. ¿Por qué no pusieron a Lenin Moreno en la última encuesta en la que hicieron hasta enero? Y le pregunto por qué, porque en política muchas veces la estrategia del candidato elegido es no presentarlo sino hasta el final, la sorpresa. ¿Y ustedes también ya dejaron de medirlo en sus encuestas, o es esa una de las posibilidades, cuando es esa más bien una de las reales posibilidades? Vayamos por partes. Concuerdo cuando se dice que es probablemente una de las mejores estrategias aquella de que el candidato llegue lo más tarde posible. Y en este momento la incertidumbre en Alianza País justamente, y en el frente también de oposición hacia la derecha, es quién va a ser el candidato. Pero respecto a que nosotros estemos manteniendo o no esta incertidumbre, no. Estamos midiendo permanentemente a todos los actores, haciendo simulaciones, a veces de segunda vuelta, a veces de papeletas completas. Y lo que hemos hecho es alternar, porque en el caso de Alianza País, este momento hay posibilidades de que sea Lenin Moreno, hay posibilidades de que sea Jorge Glass, se habla de José Serrano también. Entonces, en este mes, lo anticipo, estaríamos midiendo más a profundidad, en cambio, al potencial candidato José Serrano. Es simplemente hacer juegos para analizar el potencial de cada uno de estos candidatos en términos no solamente de intención de voto, sino de imagen y conocimiento. Entonces, insisto, no es que hemos dejado de medir a Lenin Moreno. De los resultados que acabamos de ver, en cambio, en la entrevista previa de la encuestadora Hace Datos, vemos datos totalmente distintos en cuanto a la intención de votos. Por ejemplo, entre Glass y Lasso habría, claro, ellos hacen una encuesta con varias ciudades, pero entre Glass y Lasso habría, según Sedatos, 15 puntos porcentuales de diferencia a favor de Guillermo Lasso en sus encuestas. En cambio, Glass estaría por encima de Guillermo Lasso. Ambas encuestas, estas a las que hago referencia, pues en los últimos meses. Si en teoría se hacen en ciudades parecidas, se le consulta a la gente, ¿a qué le atribuyen las encuestadoras a que tengan datos tan distintos una de otra? Una está bien, la otra está mal, las dos están o podrían estar equivocadas, ¿o qué?
Bueno, en este momento toda medición siempre es preliminar y provisional. En el caso del trabajo del colega de Polibio Córdoba, no sé si escuché bien, pero me parece que la simulación que ha hecho es una simulación de segunda vuelta en la que están face to face estos dos candidatos. Y por supuesto, la posibilidad de que se reparta de manera distinta la intención de voto, si son dos posibilidades las que enfrento, simulando una segunda vuelta, versus el que coloque, en el caso nuestro, hasta 5 o 6 candidatos, esto modifica los escenarios. Entonces, no solamente si es que hago una simulación de varios candidatos versus simulación de segunda vuelta puede incidir. Incide también el área geográfica y la validez que tenga esta encuesta, sino que, como ya hemos visto, el hecho de que yo, por ejemplo, considere en una misma medición de intención de voto a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot, da un escenario. En cambio, si en otra medición lo omito a Jaime Nebot e incluyo, por ejemplo, a Mauricio Rodas, eso modifica. Entonces, hay que hacer una lectura pausada de cada uno de los ensayos que estamos haciendo y coincidir en que en este momento todas las empresas lo que estamos es trabajando en tener información para proyectar escenarios, pero no tenemos certeza de quiénes serán los candidatos. Habría que preocuparse si ya cercano a las elecciones, cuando la papeleta está definida, tenemos diferentes porcentajes de intención de voto. La información con Paulina Recalde, gerente general de Perfiles de Opinión. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Ahí tienen ustedes también los resultados, las encuestas por ahora de 2 encuestadoras para que saquen sus propias conclusiones.